Que la paz y la gracia del Señor pueda estar con todos los que están asistiendo a este programa tan maravilloso. En este momento vamos a hablar de edema de miembros inferiores. Cuando hablamos de edema, hablamos de lo que decimos coloquialmente hinchazón. La edema es la inflamación de los tejidos blandos y puede ser secundaria a la acumulación de líquido intersticial. El líquido es predominantemente agua, pero en presencia de obstrucción o infección, esta agua o este líquido puede ser rico en proteínas y células. El edema puede ser generalizado, es decir, en todo el cuerpo, pero también puede ser localizado y es el que vamos a hablar hoy, edema de miembros inferiores. A veces puede aparecer de forma súbita, es decir, de un momento a otro, o puede ser desarrollarse de manera insidiosa, es decir, poco a poco. Su etiología: el edema generalizado se debe a que puede haber una insuficiencia cardíaca congestiva, a una insuficiencia hepática, a nefropatías como por ejemplo síndrome nefrótico. Cuando hablamos de edema localizado de miembros inferiores, puede ser por una trombosis venosa profunda, puede ser por un angioedema, una obstrucción linfática o una insuficiencia venosa crónica. ¿Qué es importante entender aquí? Que el edema de miembros inferiores puede ser causado por insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, problemas del corazón. Puede ser ocasionado por insuficiencia hepática, es decir, problemas del hígado. Puede ser ocasionado por nefropatías, como por ejemplo síndrome nefrótico. Hablamos entonces de que está afectando directamente los riñones. O si es totalmente localizado, puede ser por una trombosis venosa profunda, angioedema y todo lo que les hablé hace un momento. Pero vamos a hablar así a grandes rasgos sobre el edema de miembros inferiores, porque no tenemos mucho tiempo para hablar enfermedad por enfermedad. Entonces, lo que quiero que entiendan todos es la fisiopatología del edema. Para nosotros poder dar un tratamiento natural, tenemos que entender la fisiopatología. ¿Qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo? ¿Por qué es que se produce el edema? ¿Cómo se produce? Para yo poder dar un tratamiento efectivo que dé exactamente en la causa, en lo que está alterado en mi cuerpo que me está produciendo el edema. Entonces, cuando hablamos de fisiopatología, podemos decir que el edema es el resultado del mayor movimiento de líquido desde el espacio intravascular al espacio intersticial. Cuando hablamos de espacio intersticial, es el espacio que queda entre célula y célula. O es el mayor movimiento, el menor movimiento del agua desde el intersticio, es decir, desde ese espacio entre célula y célula hacia los capilares o los vasos linfáticos. Entonces, a eso es cuando nosotros llamamos que hay un edema, porque hay ese movimiento de agua. Generalmente, dentro del espacio intravascular debe haber un 40% de agua. Y en el intersticio, es decir, entre célula y célula, debe haber aproximadamente un 20% de agua, para dar un total en todo nuestro cuerpo en un 60% de agua. Entonces, cuando hay movimiento de líquido, especialmente agua, desde el espacio intravascular, que tiene el 40% aproximadamente, hacia el intersticio, es decir, hacia el espacio que hay entre una célula y otra, que tiene solamente el 20%, entonces aumenta eso allí y produce entonces, ¿qué? El edema. Que se puede asociar entonces a mecanismos como aumento de la presión hidrostática capilar, disminución de la presión oncótica del plasma, aumento de la permeabilidad capilar y obstrucción del sistema linfático. A medida que el líquido va ingresando a ese espacio intersticial, ¿qué sucede? El volumen intravascular entonces se va a reducir. ¿Y qué ocasiona? Entonces la deflexión del volumen intravascular activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina, que no me interesa que se aprendan esto totalmente, estos nombres, pero sí me interesa que comprendan esa fisiopatología. Hay aumento de líquido en el espacio intersticial, disminuye entonces ese volumen intravascular y ¿qué ocasiona? Activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina, que es la hormona antidiurética, y que va a promover entonces la retención renal de sodio.
aumenta el sodio y al tener ese aumento de sodio, hay aumento entonces ¿de qué? De líquido renal. Entonces comienza el cuerpo a llenarse ¿de qué? De agua, porque no está soltando, hay aumento de sodio, aumenta el líquido y no está soltando, no está botando el líquido, el agua. Entonces allí donde decimos que hay edema de miembros inferiores. Entonces, ¿qué es importante? Entender eso. Generalmente en una célula, cuando hablamos de la bomba de sodio-potasio, dentro de la célula debería haber, entran 2 iones de potasio y salen 3 iones de sodio. Entonces, cuando esto se altera, hay más concentración de sodio, está alterada la bomba sodio-potasio, hay más concentración de sodio dentro de la célula y por consiguiente hay más concentración de agua. Entonces, ¿cuál sería nuestro tratamiento ideal? Atacar directamente, ¿qué? Allí la bomba de sodio-potasio. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber, la alimentación es muy importante. Si hay aumento de sodio, es decir, de sal, para hablarlo coloquialmente, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Disminuir o tener una dieta baja ¿en qué? En sal, baja en sodio. Y después vamos a buscar entonces una planta natural. Hay muchas plantas diuréticas y voy a nombrar solo algunas porque hay muchísimas. Está el enebro, el espino, cola de caballo, algarrobo, rábano, ortiga verde. Pero quiero hablarles de una en especial que me llamó poderosamente la atención, el diente de león, que es conocido científicamente como Tarasacu. El diente de león es una especie de flor perteneciente a la familia Asteraceae y se cree que es un tipo de planta originaria de ciertas regiones de Europa y América del Norte. Se distingue por ser una planta herbácea y perenne que crece y se desarrolla con mucha facilidad en climas templados. La flor o las flores de esta planta es de color amarillo brillante como quizás la mayoría conocemos. Aunque sus beneficios y propiedades no son bien conocidos, en la medicina tradicional el diente de león ha sido muy utilizado en tratamientos como tratamientos para el dolor articular, para erupciones, para cierto tipo de infecciones, sobre todo para las infecciones virales. Y es también utilizado dentro del arte culinaria. Esta planta suele ser añadida en ensaladas, en vinos, en sopas y en ciertos lugares es el sustituto del café. Los principales componentes del diente de león es vitamina A, B, C, D, minerales, ácidos fenólicos. Entre los minerales que contiene el diente de león tenemos entonces el potasio. Es ahí importante cuando les decía que tenemos que entender la fisiopatología para poder dar el tratamiento ideal. Entonces, ¿qué decía anteriormente sobre la fisiopatología del edema? Hay concentración de sodio porque se activó el sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina. Entonces, hay una irregularidad allí en la bomba de sodio-potasio. Hay más sodio y cuando hay más sodio renal hay más concentración ¿de qué? De agua. Entonces, ¿qué necesito? Regular. Que haya un poquito más de potasio para que entonces me regule ¿qué? Ese sodio que tengo allí. Entonces lo dije al principio. Una dieta baja ¿en qué? En sal. Lo otro, el diente de león, que vamos a ver sus propiedades como ya lo estamos viendo. Es uno de los componentes ¿el qué? El potasio. El diente de león va a mejorar la salud de los huesos, las alteraciones hepáticas, ayuda a controlar la diabetes, tratamientos para las afecciones de la piel, prevención y tratamiento del acné, para el estreñimiento, previene la anemia y entre esos regula la presión arterial y disminuye la retención de líquidos. Es un diurético. Entonces, ¿qué es lo que va a tener exactamente más concentración de potasio? Las hojas de esta planta del diente de león son ricas en potasio. Necesitamos más potasio que ¿qué? Que sodio, que compensa entonces la pérdida de ¿qué? De minerales y va a implicar a una mayor diuresis, manteniendo entonces así el equilibrio sodio-potasio, regulándome esa bomba de sodio-potasio que me está produciendo el
edema. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el tratamiento? Lo vamos a tomar en infusión. Vamos a utilizar 15 gramos de hojas de diente de león, que son las ricas en potasio. Cuando ellas estén sequitas, las vamos a colocar a secar. Cuando ellas estén sequitas, 15 gramos es aproximadamente una cucharada de hojitas de diente de león. Las vamos a colocar en 250 ml de agua. Allí no las vamos a poner a hervir, sino que las vamos a hacer en infusión. Dejamos esos 250 ml de agua, lo colocamos a hervir. Cuando comience a hervir, entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a apagar y luego voy a colocar esos 15 gramos, que son aproximadamente una cucharada de diente de león. Tapo esa olla y lo voy a dejar allí reposar de 10 a 15 minutos. Me puedo tomar de 1 a 3 tazas al día y eso me va a ayudar muchísimo para la diuresis y me va a eliminar ese edema. Entonces es muy importante, de verdad que es maravilloso. Yo preparando este tema quedé impresionada con el diente de león y por eso quise hablar de él. Y entonces les dejo aquí este tip. Lo importante es siempre conocer la fisiopatología de nuestro cuerpo. Y en las noches que a mí o en los días que a mí me toque realizar estos temas de salud, yo voy a explicar primero la fisiopatología para que podamos entender cómo actúa el tratamiento natural. Que Dios pueda bendecirlos. Es mi deseo. Amén. La hinchazón en las piernas son una señal de alarma que debe dársele la importancia debida. El tratamiento adecuado y oportuno para evitar llegar a complicaciones mayores. Gracias a Dios que hoy aprendimos a prevenirlas y tratarlas. Hagamos de la terapia de hoy una práctica y luego compártanos su experiencia. Siga con nosotros y en el próximo programa usted conocerá un tratamiento sencillo y efectivo. No te lo pierdas.